Bien, aló, aló, jóvenes, ¿me escuchan? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Muy Se le buenas tardes, escucha. joven. Ya, ok. Bien, entonces, si se está escuchando, vamos a comenzar. Bien, ahí está, jóvenes, se ve la diapositiva, por favor, indicar. Ya, ahí está, jóvenes, se ve la diapositiva. Ya, sí, entonces comenzamos. Bien, jóvenes, ahí está. Bueno, a partir de esta semana número 11 nos corresponde la literatura peruana. Bien, en este caso, ustedes tienen ahí en su separata el contenido. Vamos a hablar de manera general el proceso histórico de nuestra literatura peruana. Luego tenemos la parte de la literatura colonial, con el Inca Garcilaso de la Vega y los comentarios reales. Y terminamos la literatura del siglo XIX, en este caso costumbrismo. Van a ver ahí unos espacios que yo voy a comentar, porque se dan cuenta de que solamente se va a desarrollar algunos temas de esta literatura peruana. No se desarrolla todo, pero todo esto tiene una secuencia y tiene que ver mucho con la historia del Perú. Creo que también lo tienen en su separata con respecto a las épocas, entonces que no todo está en la diapositiva y también se guían en su separata. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces comenzamos el desarrollo de esta semana. Bien, listo. Hablamos de la literatura peruana, tiene la imagen, hablamos de las características. Nuestra literatura peruana definitivamente es una literatura variada, no solo por la cantidad o contenido de sus obras, que se han venido dado a lo largo, pues, de los años, desde antes de la llegada de los españoles hasta después, y lo que tenemos hoy en día, sino también nuestra idiosincrasia, ¿no?, del Perú se viene dando desde las épocas remotas, ¿no? Y eso se da por la diversidad, no solo de obras, sino también de lenguas, de diferentes culturas que han habido en el Perú antes de la llegada de los españoles. Entonces, por ello nosotros clasificamos a nuestra literatura, ¿no?, como una literatura compleja. No es una literatura definitivamente como en otros países, ¿no? Hay países, por ejemplo, Chile o Venezuela, que tienen una literatura mínima, no ha habido un desarrollo como lo tiene el Perú o como lo puede tener también México, ¿no? Países donde, sobre todo, aquí en la región de América del Sur, estuvo el Imperio Incaico. Y este Imperio Incaico, pues ustedes saben que abarcó desde la parte de Colombia, ¿no? Ecuador, hasta la parte sur, que es Chile. Entonces ha sido por el territorio ha sido una extensión bastante, ¿no?, eh, compleja, y eso hizo pues que también estos pueblos tengan sus propias características, ¿no? Y dentro de esas características, el arte y la literatura van de la mano con la historia, porque todo pueblo tiene manifestaciones culturales, ya sea en danza, en música, en arte, en poesía, en narraciones, no creencias que ellos tenían. Es así como nuestra literatura pues va a ser bastante compleja. La literatura peruana, jóvenes, nace de la palabra oral, porque antes de la llegada de los españoles están los pueblos incas. El imperio incaico es uno de ellos, pero también habían pueblos pequeños. Entonces, esta literatura nace de la palabra oral y ya cuando llegan los españoles viene la parte escrita. Es por eso que muchas de las obras de esta época se han ido perdiendo en el tiempo, ¿no? Efectivamente, como pasaba de generación en generación, entonces pues las obras, ¿no?, se quedaban, y más cuando llegaron los españoles, porque ellos no podían contar o hacer sus propias manifestaciones debido a que ellos tenían prohibido hablar, ¿no?, en lengua quechua. Entonces, por eso que muchas de sus manifestaciones quedaban solo en ellos, ¿no? A través de su cultura y a través de los años. Entonces, eso abarca la parte de la complejidad de nuestra literatura peruana. Bien, ahora nos vamos a ir a la parte primero vamos a comenzar con la lengua. ¿Qué significa multilingüe? ¿Por qué nuestra literatura peruana es multilingüe? Porque han habido obras antes de la llegada de los españoles en lengua quechua.
tenemos los mitos, las leyendas, por el mito, la leyenda de Manco Cápac y Mamaoy, por ejemplo, que pertenecen al género épico. Si hablamos de mito, el mito de Kong, que es el mito de la creación del mundo. O sea, han habido obras que hablan justamente de estas épocas, ¿no? Y que en su principio fueron en lengua quechua, ¿no? Ahora, estas no son las únicas, el quechua no era la única lengua que habitaba en aquella época. También vamos a encontrar nosotros el aymara, ¿no? Que está al sur del Perú, colindando con Bolivia. También tenemos lenguas que han desaparecido como el puquina, el tayán, el yunga, ¿no? Lenguas que hablaban ciertas comunidades indígenas, ¿no? Entonces, cada pueblo que había en la época tenía pues una cultura y sus manifestaciones se van a dar en ello. Obviamente, el pueblo más grande que ha quedado es el pueblo inca, ¿no? Que es la lengua quechua. Y la lengua quechua hasta la actualidad es una lengua que no ha desaparecido, joven. Es una lengua que todavía hay producciones en los diferentes momentos de nuestra etapa de la literatura que se manifiestan en lengua quechua. No es una lengua que ya desapareció, que no, que hasta la actualidad todavía se escribe, no con la misma intención o la misma dimensión que tienen ¿no? las obras en lengua castellana, sino que también hay, ¿no? obras en esta lengua. Y el Ministerio de Educación siempre, ¿no? Hoy en día difunde inclusive estas lenguas a través también de sus propios libros para estos lugares. Y no solo la lengua quechua, también hay diversas lenguas que hay en la región de la selva, ¿no? Y en la región también de la Sierra del Perú. Entonces, nuestro país es multilingüe y las manifestaciones se han dado en las diferentes lenguas. Cuando hablamos de pluricultural, viene la parte justamente también de las diversas formas que tenían los pueblos antes de llegados españoles, ¿no? Cómo manifestaban ellos su sentir. Entonces, cuando hablamos de pluralidad, abarcamos todo, ¿no? Todo lo que está relacionado al arte, no solamente la literatura, sino también las creencias que ellos tenían, ¿no? Era un pueblo bastante religioso, ¿no? Tenían muchos dioses y en función a esto creaban, ¿no? Adoraban a sus dioses, adoraban al dios sol, adoraban hasta los propios, al Inca Supremo, ¿no? Y toda la cultura que ellos podían manifestar a través de sus escritos, ¿no? A la tierra, cuando había cosecha, ¿no? A la Pachamama. Entonces, todo esto es la diversidad cultural que ellos, cada pueblo tenía en aquella época. Entonces, y esto va a permitir que a través de los versos, la literatura, pues se puedan, ¿no? Dar a conocer estas manifestaciones, tanto en el género épico como en el género lírico. Bien, y cuando hablamos de la palabra heterogénea, se refiere a la diversidad de obras. Nuestra literatura tiene una diversidad de obras en los diferentes géneros. Género épico, llamado género narrativo, cuando aparecen los mitos y las leyendas, ¿no? En el género lírico, todo lo que tiene que ver con la poesía, ¿no? Y por ejemplo, en la literatura preincaica, ¿no? Nosotros vamos a ver que había el género llamado jarawi, ¿no? Y que más adelante esta poesía jarawi va a servir de modelo para el poeta Mariano Melgar, con sus famosos yarabíes. Entonces, nuestra literatura ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos y es una literatura bastante variada. Y si hablamos de teatro, si bien es cierto, el teatro, en el caso de la primera obra de la literatura quechua, que es Ollantay, Ollantay recién aparece en la colonia, ahí se da a conocer, pero su historia de Ollantay data de estas épocas, ¿no? De la etapa prehispánica. Entonces, la literatura podemos catalogar nosotros como una literatura variada, en el caso de la diversidad de sus géneros. Y eso es lo que tiene hasta la actualidad, ¿no? En esta parte heterogénea, pluricultural y multilingüe, que son las tres principales características de nuestra literatura peruana. Bien, jóvenes, hasta ahí. Bien, preguntas, dudas, espero que se esté viendo la diapositiva. Y nos vamos ahora a las épocas. Bien, si se dan cuenta aquí, jóvenes, estas épocas o llamamos etapas de nuestra literatura es porque nuestra literatura ha pasado por diferentes momentos y en cada época que se relaciona con la historia, porque esto también tiene que ver con la historia, porque si bien es cierto, si no hay un suceso, no hay un acontecimiento, no hay algo, el poeta no tiene que inspirarse en que narrar. Entonces, justamente la literatura está en mostrar aquella situación social propia que vivía la gente de aquella época, ¿no? Y eso te relaciona mucho con la historia. La literatura peruana tiene que ver mucho con la historia. Entonces, nuestra literatura ha pasado por diferentes épocas. La prehispánica, que es hasta el siglo XVI, es decir, hasta la llegada de los españoles. El pueblo inca tenían composiciones netamente orales, ¿no? Todos eran orales,
Hablaban el quechua sí, pero no había escritura. Y aquí datan muchos mitos, muchas leyendas, ¿no? Propias de la época. Las poesías como el Jaili, el Jarawi, el Huanca, ¿no? Moría un inca, le cantaban un Jaili o bailaban. Iban a la guerra, también, ¿no? Entonces, cada situación que ellos vivían lo relacionaban con sus manifestaciones. Así vivía el pueblo inca. La leyenda de los hermanos Sayar, la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, que son leyendas clásicas, ¿no? Bien, esa es la etapa prehispánica. En la etapa colonial, que es la etapa más extensa, porque aquí vamos a encontrar que la etapa colonial abarca desde el siglo XVI, con la llegada de los españoles, hasta inicios del siglo XIX. O sea, aquí viene toda la etapa pues, de la conquista, colonia, virreinato que se conoce. Entonces, en esta etapa, en nuestra literatura también van a haber manifestaciones, ¿no? A través de documentos, y aquí hay etapas dentro de la colonia, ¿no? Al principio fue todo un choque, ¿no? De dos culturas, ¿no? Por hacer prevalecer su dominio. Obviamente, el dominio extranjero era el que prevalecía, ¿no? Porque ellos eran los dominantes, mientras que los dominados, como el pueblo inca, tenía que acceder, ¿no? A esa dominación. Entonces, en esta etapa estamos hablando de la etapa de la conquista, la etapa del virreinato, y estamos hablando de una etapa donde, ¿no? Se va a marcar la llamada emancipación, donde aparece la figura del gran autor Mariano Melgar. Entonces, la etapa de la colonia es extensa, ¿no? Hay poetas propiamente de la época, si hablamos de la época de la conquista, de la época del virreinato, y finalmente terminamos con Mariano Melgar, ¿no? En la literatura de la emancipación. ¿No? Y se lo vamos a ver ahora esta etapa. Y la etapa republicana, que ya después que el Perú es independiente, se proclama la independencia, por eso acá dice 1821, la etapa republicana, ¿no? Hay una literatura más independiente, y es una literatura que no tiene mucho que ver con España, porque se logró la independencia, y entonces la literatura peruana va echando sus propias raíces, ¿no? Y eso vamos a encontrar hasta la actualidad, que es la etapa republicana. Mis jóvenes, estas son las etapas que ustedes tienen ahí, ¿no? En la subseparata con respecto a estas épocas y cómo la literatura peruana ha ido pues creciendo, ¿no? A lo largo del tiempo. Bien, ahora nos vamos a la época colonial, porque la etapa prehispánica no te piden, ¿no? O sea, no hay mención a ello, de frente nos llaman a lo que es la etapa colonial y específicamente con la literatura de la conquista. Le llamamos también literatura de la conquista en esta primera etapa, que abarca el siglo XVI. Bien, jóvenes, en esta etapa vamos a recordar algunas cositas, algunos datos históricos, porque es necesario recordar qué sucede, ¿no? Con la llegada de los españoles. Bien, con la llegada de los españoles hay una serie de cambios, la llamada transculturización. Entonces, en España ya existían documentos, como por ejemplo la llamada crónica, documentos literarios propiamente, donde los españoles escribían, ¿no? Así como un diario, podemos decir, todo lo que sucedía en aquella época en España. Entonces, cuando llegan al Perú, ¿no? Llegan al Perú a dominar el territorio peruano, entonces también tienen que escribir crónicas para que de una otra forma el rey de España sepa lo que están haciendo estos conquistadores. Y aquí viene, ¿no? Porque se va a contar a través de estas crónicas, ¿no? Porque son narraciones propiamente, donde pues se va a tratar de informar al rey, ¿no? El proceso de la conquista. Entonces, el proceso es largo, ustedes lo saben, que estuvo cargado de muchos abusos para el pueblo indígena, porque nadie puede venir a un pueblo a querer cambiar su forma de vida. Primero, la religión, ¿no? Los indígenas tenían que aprender la religión católica. Ellos no conocían la Biblia, ellos conocían al sol, a la luna, a sus animales, pero no conocían esto, ¿no? Esa es una parte que al pueblo indígena le costó mucho. Muchos preferían morir, otros preferían que le corten la lengua antes de aprender el español. O sea, cada situación que se vio fue muy dura por el pueblo indígena, ¿no? Ahora, luego de ello, otro punto importante en esta etapa de las crónicas vendría a ser cuando tuvieron que aprender, ¿no? La lengua, porque todo pueblo dominado tenía que conocer la lengua del dominante, que era el español. Entonces los indígenas tenían que olvidarse del quechua, y eso también les costó muchísimo. Es por eso que muchas de las personas que enseñaron a los indígenas en aquella época fueron los soldados, fueron los sacerdotes, sobre todo la Iglesia Católica, ¿no?
que por eso que en Lima hay muchas iglesias que van desde esa época. Comenzaron a construir iglesias en cada esquina, en cada cuadra, porque ahí conglomeraban a los indígenas y les enseñaban la religión católica y les enseñaban el español propiamente. Entonces, por eso que tantas iglesias, la religión fue un medio, ¿no? Y la literatura, obviamente, está ahí para observar, para mostrar esa situación a través de sus llamadas crónicas, ¿no? Documentos literarios que permiten conocer la realidad de la situación. Pero así como se va a dar a conocer, no quiere decir que lo que dice una crónica en la literatura tenga que ver exactamente con la historia del Perú, porque recuerden que la literatura es un arte, es un estilo. No necesariamente lo que diga la literatura tenga que ver con la historia. Sí es una base, pero no tiene que ver con la historia. La historia tiene una respuesta y tiene un final. La literatura nos traslada a mundos distintos, pero en función a una base, que es la conquista. Bien, jóvenes, entonces así iniciamos esta etapa y ustedes tienen ahí, ¿no? Algunas características específicamente de la crónica. Crónica como documento literario importante, narrativo en aquella época, ¿no? Bien, un ratito para ver acá qué es lo que está siguiendo. Ah, no, de François Garcilaso. Bien, entonces las crónicas, ¿no? En este caso tienen características como posee pretensión histórica. Como ya les dije, una crónica te puede dar fechas, te puede dar datos, pero realmente no sabemos si esos datos fueron exactos o precisos, porque la historia se te da datos verídicos. Pero la literatura, ¿no? Porque recuerden que hay un estilo del autor. Por eso que dice, posee una pretensión histórica, ¿no? Porque no es la historia. ¿No? Aquí está la pasión del autor, como dice en la otra característica, ¿no? Está marcada por el estilo y la personalidad del autor. Cada autor tiene un estilo propio de contar los sucesos. ¿Qué pasaba si el cronista era un cronista español? Va a contar, ¿no? Lo que sucede en la época, pero a su favor, a su beneficio de España, a su beneficio del conquistador, porque no va a hablar mal del conquistador, ¿no? Claro, que la realidad es que cuando se mandaba cronistas de España era porque contaran eso, pero muchos cronistas españoles se dejaron llevar por la corrupción, por el oro que había en el Perú y se olvidaron del objetivo de un cronista, ¿no? Otros, como los cronistas indígenas, como Huamán Poma de Ayala, ¿no? Ellos tenían que contar también lo que sucedía, ¿no? En aquellos tiempos. Y al momento de contar, ellos van a agregar, van a incorporar aspectos nuevos de la realidad, ¿no? Van a ir contando ello a través de sus experiencias vividas. Y para eso tenemos cronistas, ¿no? Indígenas y cronistas mestizos también. Los indígenas, pues definitivamente van a hablar a favor de la cultura inca, mientras que el español habla a favor de España. Y mientras que, ¿no? El mestizo, porque hay cronistas mestizos, no puede estar ni a favor ni en contra, tenía que ser neutral. Así se supiera que había una injusticia, porque ¿quién protegía, pues, no, a estas personas? Nadie. Y entonces, ¿no? Entonces, no había esa protección para decir, ah, yo puedo hablar y alguien me va a proteger, el gobierno, no, aquí no. Entonces, había que tener mucho cuidado con lo que se contaba, con lo que se decía. Carece de visión crítica, porque una crónica solo es narrar lo sucedido de algún hecho determinante, más no se permite que en una crónica exista una crítica, ¿no? Es decir, visión crítica no va a tener, porque no es para que tú opines. Ah, no me pareció que el conquistador sea así, por lo tanto no me parece. No, o sea, no se permite eso. Bueno, son documentos literarios donde no se va a permitir pues una visión crítica de lo sucedido. Porque recuerden que entra el estilo del autor. Bien, ustedes tienen ahí en la separado también, joven, algunas características de la crónica. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Pueden participar ahí en el chat para escribir si tuvieran alguna duda, jóvenes.
¿Ya alguna duda, jóvenes? ¿Está claro para poder continuar? Bien, me parece que sí, que todo está claro. Entonces aquí tenemos, estábamos en las características, ¿no? Ahí está, ya hemos hablado de las características. Como dice ahí, la crónica busca informar al rey de España sobre el proceso de la conquista en sí, ¿no? Entonces, hubieron tres tipos de cronistas: los cronistas españoles, y ustedes les han puesto ahí al cronista Pedro Cieza de León. Fue uno de los cronistas que se acercó bastante a la verdad de la situación de aquellos tiempos. Su crónica de Pedro Cieza de León se compara con la de Garcilaso, porque los contenidos casi van a ser los mismos. O sea, Pedro Cieza de León no habló ni a favor ni en contra del Imperio Incaico. Habló lo que estaba viviendo en aquella época. Y Garcilaso, por su lado, también cuenta, a su propio estilo, la situación de aquella época. Ambas crónicas van a coincidir. De tantos españoles que hubieron, fueron los mejores, donde pues definitivamente van a contar lo sucedido. Bien, estas son las llamadas jóvenes crónicas y ahí tienen ustedes su modelo. Ya, ahora vamos a ver a un cronista mestizo llamado Inca Garcilaso de la Vega. Él es mestizo. Bien, su padre es un capitán español y su madre una ñustra de la realeza incaica. O sea, no era alguien del pueblo, era de la realeza. Bien, entonces él es producto de esa relación amorosa que en un principio, ¿sí? Va a ser muy difícil para el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Tener que relacionarse con este español que era su padre, ¿no? Desde muy niño fue un joven bastante precoz, aprendía rápidamente, ¿no? Aprendía rápido y esto lo llevó a que pues tenga la aceptación también de la familia del padre, ¿no? Y bueno, la familia de la madre, que se encargó en esos tiempos, sobre todo los abuelos indígenas, de contarle a este muchacho situaciones que vivió o que vivió el pueblo incaico antes de la llegada de los españoles. Entonces, ¿quién lo va a motivar? ¿Quién, al momento de que él relata en sus libros, de los comentarios reales, situaciones, ¿no? Que vivió el pueblo indígena, era debido a que, pues, ¿no? A él, su abuela, le va a contar historias del pasado incaico, ¿no? Y aquel también, en aquel momento, también se incluyen lo que son las manifestaciones propias, ¿no? Las personas que vivieron en la época y podían contar qué es lo que se había vivido. Entonces, así tenemos nosotros que el Inca Garcilaso de la Vega vivió en una etapa muy dura para la etapa del Perú, que es la etapa de la conquista. Pero sin embargo, por su condición de ser mestizo, va a poder acceder a muchos privilegios, a diferencia de los indígenas propiamente, ¿no? Debido a su capacidad intelectual. Por eso ustedes le ponen ahí, cronista mestizo, culturalmente considerado el primer poeta peruano. Y es cierto. Si bien es cierto, los indígenas también tenían, ¿no? Sus costumbres de manifestar sus sentimientos, sus pasiones, pero ya con el Imperio Incaico y con algunos representantes, en este caso, se afianza ese conocimiento, ese nivel cultural, y por eso que se le considera al Inca Garcilaso de la Vega como el primer poeta peruano, porque se va a dar a conocer, se va a mostrar, mientras que el que escribió Ollantay era anónimo, ¿no? No había un autor conocido para él, ¿no? Por lo tanto, en la época, pues, ¿no? Todos hablaban de esta obra, pero nadie era el responsable de su contenido. Entonces, de ahí viene, pues, que muchos autores, ¿no? En este caso, en la época, eran, pues, de la realeza o eran considerados miembros importantes, ¿no? Del Perú de aquel entonces. Obras, en este caso, de Lidia Garcilaso de la Vega, tenemos la traducción de los diálogos de amor de León Hebreo. Es una de sus obras importantísimas, ¿no? Porque aquí lo que hace Garcilaso es traducirlo, ¿no? Esta obra, ¿no? De español a italiano o al francés, ¿no? Y definitivamente, pues, en la época
era un privilegio conocer varias lenguas, ¿no? Entonces el Inca Garcilaso la Vega, ¿no? Lo que hace es justamente traducir diálogos de amor de León Hebreo del italiano al castellano. Y en la época no era tan... Hoy en día tú sabes que tú fácil puedes hacer traducir de un idioma a otro, pero en aquella época no, todo era manual, todo era en base a tu conocimiento, ¿no? Entonces de ahí a que esta primera obra, traducciones de diálogos de amor de León Hebreo, ¿no? Difícilmente, o podemos decir, ah, habla de la historia de León Hebreo, no. En este caso, esta obra nos habla específicamente de el árbol genealógico de la familia del Inca Garcilaso de la Vega, porque él quería saber de dónde provenía, ¿no? Y necesitaba tener pues, un árbol donde se te indica de cuál es tu descendencia, ¿no? Entonces, ahí nos habla en este primer libro. Todos los libros de Garcilaso jóvenes fueron publicados en España, ninguno en el Perú, debido a que él se encontraba en esos tiempos en España. Nunca pudo regresar al Perú porque antes el tío lo mandó a matar, él se murió y entonces no hay una respuesta cierta a qué sucedió con él, ¿no? Y debido a todos estos sucesos, pues definitivamente, ¿no? Todo eso se ve plasmado en sus obras, ¿ya? Entonces, ahora, Garcilaso a la edad de 20 años viaja a España a reclamar la herencia de su padre. Como el Consejo de Indias de España no le quería permitir el acceso, ¿no? Para, este, ¿cómo se dice? Para regresar al Perú, él se queda allá. Y por eso es que todas sus obras van a ser publicadas en España. Bien, la genealogía de García Pérez de Vargas también es otra de sus obras. La Florida del Inca, que tiene que ver con la expedición que hace Hernando de Soto a la península de la Florida, ¿no? Se descubre ese territorio y aquí pues, ¿no? Donde se ejerce todo el poder. Bien, él es el Inca Garcilaso de la Vega. Aquí tienen sus obras ustedes. Bien, ahora, antes de ir a los comentarios reales, que es su obra principal, debemos tener en cuenta de que Garcilaso, si bien es cierto, no estuvo muchos años en el Perú, solamente desde los 20 años, porque luego va a ir a España a reclamar su herencia, su padre ya había muerto, y él quiere reclamar lo poco de herencia que le quedaba al padre, pero el Consejo de Indias en España nunca le dio unas respuestas a favor, ¿no? Siempre le buscaban pretextos, ¿no? Para cobrar esa herencia, tanto que él ya no podía estar más en Europa y prácticamente se regresaba al Perú bajo las condiciones que vivía, porque él no conocía a nadie allá. Solo conoce, ¿no? A un amigo de su padre quien le va a dar un alojamiento, le va a dar ¿no? Para que él pueda vivir y pueda avanzar. Pero al pasar el tiempo, ¿no? Él no va consiguiendo nada. Era por las influencias que se tenía y que venían del Perú, ¿no? Y de lo que hablaban por los otros cronistas. Entonces, así, Garcilaso, a pesar de todo ello, ¿no? Se busca, pues, definitivamente los llamados mecenas, a quienes va, como se dice, poder publicar sus obras, ¿no? Y eso es lo que consigue, ¿no? Publica sus obras y se hace muy conocido, ¿no? Garcilaso también tuvo que participar en algunos enfrentamientos que tenían los españoles con otros pueblos y ser parte de ser un soldado del ejército español, debido justamente a que en la época pues se obligaba a que todas las personas participen de esos tipos de eventos, ¿no? Todo el mundo participaba de esos eventos y es así como Garcilaso pues, ¿no? Va a mostrar su talento a través de las diversas obras. Bien, jóvenes, hasta ahí, esta es la primera parte, ¿no? Los comentarios reales es una de sus obras más extensas, complejas, y ustedes van a ver ahí, porque también lo tienen ustedes en el cuadrito de la separata. Ahí está. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, para seguir avanzando? Entonces, Garcilaso escribe los comentarios reales cuando está en España. Tenía, ¿no? Este familiar que lo acompañaba, que lo ayudaba,
Y él escribe con dos únicos objetivos: tratar de mostrar la realidad que vivieron los indígenas antes y después de la llegada de los españoles, ¿no? Es una obra, pues, definitivamente que está cargada de ciertos acontecimientos que no necesariamente, ¿no? Podemos decir o afirmar que así fue, porque esto no es historia, esto es literatura y está marcada justamente por el estilo del autor. Garcilaso quiere mostrar en su obra su doble nacionalidad, ser español y ser indígena, porque había situaciones que él no podía hacer mucho por su condición. A veces en España, cuando él estaba en España, le decían, no, no te vas a regresar al Perú porque tú eres español. Y él decía, pero la vez pasada me dijeron que no podía recibir herencia porque era indígena. Y ahora porque soy español, o sea, siempre le ponían un pretexto, ¿no? Y él estaba cansado, él quería regresar al Perú. Él tiene que recurrir a otros poetas propios de la época, ¿no? Que vivían en el Perú, como Blas Varela, quien Garcilaso le pedía a través de cartas que le contara todo lo que estaba pasando en el Perú en aquellos tiempos. Entonces, este cronista mestizo también le comienza a contar. Y es como Garcilaso, con estos hechos, va a ir, ¿no? Redactando, ¿no? Estas dos partes de esta famosa obra, los comentarios reales de los incas. Bien, la primera parte, ustedes tienen ahí, se publica en Lisboa en 1609. Bien, esta primera parte, jóvenes, lo que hace Garcilaso es hablar del contexto, ¿no? Del Imperio Incaico y todo cómo era el Perú a través de la parte de la flora, la fauna, costumbres, formas de vida del antiguo Perú, ¿no? Desde antes de llegar a los españoles y todo lo cómo vivía el pueblo indígena, su religión, sus costumbres, su organización, porque muchos cronistas españoles decían de que no a la corona española indicaban que el Perú pues no estaba organizado, que eran grupos que estaban desordenados, como decir salvajes, no tenían ciertas costumbres y era porque definitivamente pues era un pueblo distinto, ¿no? Mientras que acá estaban con flechas, ahí estaban con armas. La diferencia era abismal y las costumbres también, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer Garcilaso acá es tratar de explicar esta situación, las creencias que se tenían de una manera muy fidedigna, ¿no? Y eso le va a generar, pues, que otros cronistas también lo señalen, ¿no? Pero su crónica de los comentarios va a coincidir con cronistas españoles, con cronistas indígenas también propiamente. Bien, entonces ahí vemos todo lo que él nos va a narrar. Y un aspecto muy importante es que con esta primera parte, ¿qué busca Garcilaso? Garcilaso lo que busca es corregir, como dice ahí, corregir, ¿no? A otros cronistas las cosas que hablaban o se hablaba acerca del proceso, ¿no? Y el desarrollo del Imperio Incaico hasta la llegada de los españoles. Porque había gente, ¿no? Que escribía lo que realmente veía, ¿no? Sin importar quién estaba sufriendo o no. Entonces, él lo que busca es eso, mostrar también su condición, su dominio de ambas lenguas, que es el español y el castellano. Entonces, lo que él busca es eso, mostrar esa realidad. Y jóvenes, aquí, por ejemplo, hay historias muy interesantes. A ustedes les han puesto una de ellas, que es la deducción del nombre Perú en su separata. Ahí tienen una partecita de ello. Está en la pregunta 6, ¿no? Aquí está. Según Garcilaso, ¿de dónde proviene el nombre Perú, no? Perú. Eso está en esta primera parte, explicando ahí. ¿Qué nos dice Garcilaso ahí, así brevemente, no? Garcilaso, el Inca Garcilaso de la Vega nos dice de que llega un barco inmenso por el norte del país, estamos hablando de Piura, por ahí Tumbes, cargado de españoles. Y en el mar, por ahí, en el océano, había un indio en su balsita, ahí pescando. Entonces este indígena, cuando ve ese barco inmenso, obviamente se asusta, quiere huir, pero los españoles lo capturan. Este indígena no conoce la lengua, obviamente español, hablaba quechua, y los españoles tampoco podían comunicarse, se querían comunicar con gestos. Los españoles le insistían a este indígena que le diga cuál es su nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Entonces les preguntaba y el indígena no respondía porque no entendía. Luego le preguntan cómo se llamaba este lugar.
le señala el espacio. Y el indígena tampoco va a responder porque no sabía. Pero de tanta insistencia de los españoles, de tanta insistencia de saber, el indígena le responde que él se llama Berú, con B, Berú. Entonces, el español no sabía si le estaba respondiendo su nombre o le estaba respondiendo el lugar. Pero el indígena se llamaba Perú, no el lugar. Pero entonces los españoles insistían, ¿no? O sea, si ese espacio se llamaba Perú. Y el indígena, como no entendía y seguía repitiendo la palabra Berú, 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 al poco ya repite no Berú, sino dice Pelú. Y sigue repitiendo Pelú, Pelú, y por ahí le sale la palabra Perú. Entonces, en la deducción del nombre Perú se explica, ¿no? ¿Cuál es la situación del indígena y de los españoles, ¿no? Y de ahí viene el nombre Perú. Entonces, son historias, pues, que van a ser narradas por, ¿no? Hombres cronistas de aquella época, y lo que hace Garcilaso es corroborar estas historias, ¿no? Que pasaron en su momento. Y hay muchas historias más. En esta parte hay muchas historias porque se conoce cómo vive la gente, la forma de vida, en qué situación se encuentran las personas, ¿no? En aquella época. Entonces era bastante, ¿no? Como se dice, difícil saber a través de la historia, porque la historia solo te habla de la historia en sí general, no te habla de situaciones sociales o problemas o creencias, no, te habla de manera general. Y aquí Garcilaso lo que busca es justamente mostrar la situación, ¿no? Bien, luego tenemos la segunda parte que se llama Historia General del Perú, que va a ser publicada en 1617, es decir, un año después que él muere, porque él muere en el 66, ¿no? En esta segunda parte, Historia General del Perú, como dice ahí, narra la llegada de los españoles, la conquista del Imperio Incaico y las guerras civiles entre los conquistadores, ¿no? Esta es la segunda parte. Y es cierto, ¿no? Aquí se narra la llegada de los españoles y en esos momentos, ¿quién se encontraba peleando, mejor dicho, por el Imperio Incaico? Era Huáscar y Atahualpa. Entonces, los españoles van a ir a estos dos incas, ambos se sentían los incas supremos, y los conquistadores, ¿no? Van a ir por ese lado, haciendo de que los propios incas, ¿no? Los incas supremos peleen por ser el rey o ser el máximo inca. Entonces, los españoles prácticamente obligan a estas personas así, ¿no? A pelear por la ambición del poder. Y no falta por ahí siempre, pues, ¿no? Alguien que sea testigo de todos estos sucesos, ¿no? Y se dé cuenta, pues, de lo que se estaba haciendo, ¿no? Porque Huáscar y Atahualpa, si bien es cierto, son hermanos, pero cada uno tenía una forma distinta de ser, ¿no? Podían haber gobernado los dos, qué sé yo, tantas cosas que uno puede sacar de esta parte. Entonces, aquí vamos a ver, jóvenes, cómo los españoles le dicen a Huáscar y también a la vez a Atahualpa que para que uno de ellos pueda gobernar, el otro tiene que desaparecer o morir. Entonces tienen que matarse entre ellos. Quien sobrevive será el Inca. Así les proponen los españoles. Y los indígenas creen esta situación, creen que es cierto que eso va a pasar, ¿no? Entonces, tanto Atahualpa como Huáscar comienzan a discutir entre ellos, a pelear entre ellos, ¿no? Para ver quién era el más fuerte, a pesar de su situación de ser hermano. Y así se la van a pasar, ¿no? Discutiendo, peleando, hasta que Atahualpa, ¿no? Mata a toda la familia de Huáscar, incluyendo al propio Huáscar, ¿no? Y mata de una forma muy sangrienta, una forma muy cruel, porque lo único que quería Atahualpa era el poder de ser el máximo Inca Supremo. Entonces, de esa forma, jóvenes, nosotros vamos a ver aquí que, pues, definitivamente Atahualpa se dejó corromper por el poder, ¿no? De los españoles, por la ambición al poder, y no le importó nada, ¿no? Mató a Huáscar, Huáscar era un poco más débil, mató a Huáscar y se quedó, ¿no? En este caso, con como se dice, matar a toda su familia de Huáscar hasta la quinta generación. Es decir, al propio Huáscar,
a los hijos, a la descendencia de los hijos y así, hasta la quinta generación, ¿no? Y Atahualpa, pues, lo hizo porque él creía que los españoles lo iban a poner como el máximo Inca supremo, ¿no? Porque eso es lo que él esperaba. Pero sin embargo, esto no va a pasar, ¿no? Porque al final Atahualpa es traicionado, y ahí también tienen ustedes en la historia, ¿no? Es traicionado y al final lo matan. Y se quedan con todo el oro, con toda la plata que Atahualpa había juntado también en su rescate, ¿no? Entonces, todos estos sucesos van a ser narrados acá. Las propias guerras civiles que hay entre los propios conquistadores, entre ellos discutían, peleaban por el poder, ¿no? Se repartían el imperio incaico y prácticamente dejaban al pueblo. Entonces, toda esta situación va a ser narrado en esta parte. Y por último, lo que quiere hacer Garcilaso a través de esta obra no solamente era mostrar la problemática o mostrar la situación que se vivía, sino que lo que él busca es reivindicar a su padre. Su padre, por haberse casado con la madre de Garcilaso, que es la ñusta Isabel Chimpu Ocllo, prácticamente él va a ser obligado, ¿no?, a abandonar a su esposa y traer una esposa de España, porque ellos decían de que él no podía estar con una mujer indígena. Entonces, esta situación hizo de que los españoles denigren a su padre. Entonces, Garcilaso lo que quiere hacer es, ¿no?, mostrar la realidad de quién era su padre y lo grandioso que era, porque para Garcilaso su padre fue un gran capitán que lo inculcó mucho, a pesar de ser un mestizo, le enseñó a leer y escribir, le enseñó los idiomas, porque Garcilaso conocía varios idiomas, el griego, el italiano, el español y el quechua, y para la época pues era un políglota, ¿no? Quien aprendía 4 idiomas, 5 idiomas, eso lo hizo en esta parte, ¿no? Para mostrar Garcilaso, ¿no?, su vocación y sobre todo buscar una actitud positiva para su padre. Bien, jóvenes, así tenemos nosotros las dos partes de los comentarios reales, ¿no? Cada uno con su respectivo enunciado, pues. Bien, jóvenes, hasta ahí. Para alguna pregunta, alguna duda, ya antes de pasar a la literatura siguiente. Bien, ustedes tienen ahí un comentario general acerca de esta etapa. Vayan revisando, jóvenes, las preguntas y yo voy a seguir explicando antes, después del descanso, ahí ya, porque ya va a ser el descanso, viene la etapa republicana, ¿no? Y ustedes deben saber, jóvenes, que por la historia del Perú, luego del virreinato, porque esta es la conquista, en la etapa de la conquista, todo esto va a suceder. Y luego viene la etapa de la colonia en sí, cuando ya los españoles dominan. Y en esa etapa el Perú también tiene literatura, pero es una literatura que tiene mucha influencia española, ¿no? En la etapa de la colonia, ahí vamos a encontrar nosotros, ¿no? En esta etapa, a grandes poetas nacidos en España, otros en el Perú, ¿no? Es la etapa colonial y que tiene mucha influencia española. Todavía es una literatura con influencia española. Luego de esto también tenemos nosotros una etapa donde comienza a surgir aquellos hombres o los llamados criollos que habían nacido en el, pero los habían preparado en muchos casos, ¿no?, para defender a la corona española y al virreinato de aquel entonces. Entonces, es así como la literatura va desarrollando, va avanzando, ¿no? La etapa de la colonia abarca el siglo XVII, el siglo XVIII. Bien, y luego ya a fines del siglo XVIII aparece un grupo de los llamados próceres y precursores de la independencia, ¿no? Donde alzan su voz de protesta al gobierno de aquel entonces, ¿no? Al representante del Perú de aquel entonces para exigir, pues, ¿no?, este llamado, esta llamada de libertad, el grito de libertad, porque esto no solamente era para un grupo, sino era para toda la sociedad de aquel entonces, ¿no? Y nace, pues, una nueva literatura llamada la literatura de la emancipación, ya, una literatura que está cargada, pues, definitivamente
por una etapa de pleitos, revueltas que hay en el país, ¿no? Eh, pero al pasar el tiempo, ¿sí? Esta literatura, ¿no? De la emancipación, ¿no? Va a tener una razón, porque su máximo representante, quien es Mariano Melgar, ¿sí? Representa a la literatura de la emancipación. Eso está aquí, en esta parte, ¿no? Antes de la etapa republicana está la literatura de la emancipación, que pertenece al periodo colonial. Entonces, el periodo colonial, antes que inicie el siglo, la etapa republicana, nosotros tenemos que ver que el representante de la colonia ya debe estar ahí. Es parte de su, ¿no? Del desarrollo de aquel momento. Entonces, en ese caso, Mariano Melgar representa a esa etapa, ¿no? Con su poemario Los Yarabíes, ¿no? Poesías auténticamente llenas de nostalgia, ¿no? Por la pérdida de un ser amado, por la pérdida este, de una persona, etcétera, ¿no? Entonces, así Mariano Melgar logra el primer paso para la etapa republicana, ¿no? Al lado de grandes precursores de la historia, Mariano Melgar era parte, porque también era un rebelde, pero a la vez también era poeta, ¿no? Y crea sus famosos yarabíes. Entonces, jóvenes, hasta ahí, ¿no? Esta primera parte, ¿sí? De la literatura, hasta el proceso de la literatura de la emancipación, ¿no? Que va a ser liderado por Mariano Melgar. Bien, antes de entrar a la etapa republicana, pues la etapa republicana ya prácticamente es, como se dice, em, la etapa final, porque antes que llegue la república hay un suceso también. Así como pasaron años para que el Perú pueda, y los indígenas puedan hablar el español, adoctrinarse en la religión católica, también va a haber un tiempo, ¿no? En este lapso donde la emancipación dejó huellas al llamado clamo de libertad, ¿no? Entonces ya la gente quería ser libre, ya no quería estar por ese proceso de cambios, ¿no? Y es por eso que surgen estos grupos de intelectuales. Mariano Melgar era joven. Mariano Melgar a la edad de 18 años ya enseñaba y daba cátedras en la Universidad Casona de San Marcos, ¿no? Entonces, era importante, pues, ¿no? En aquella época. Bien, corresponde, jóvenes, a la etapa de la emancipación. Y luego ya, obviamente en esa etapa hay muchos muertos. Mariano Melgar muere fusilado y otros poetas más, ¿no? Muchos que participaron también en esta causa para defenderla hasta el final. Listo, termina la etapa de la literatura jóvenes de la republicana para iniciar, ¿no? Dentro de esta literatura, diversas corrientes literarias que muchos eran y provenían de España y otras que se mantenían en su continuidad. Bien, literatura republicana del siglo XIX. Listo. Bien, vamos desarrollando algunas preguntas porque esta segunda etapa recién lo vamos a desarrollar. Acá está bien. A ver, vayan leyendo sus preguntas. Ya, a ver, jóvenes. Entonces, con su separata, van ustedes leyendo y desarrollando la pregunta uno, la pregunta 2, que justamente tiene que ver con las crónicas, ¿no? Y con el contexto. A ver, vamos a ir desarrollando. A ver, chicos, por favor, participen, porque si no participan, ¿no? ¿Cómo pueden resolver aquellas dudas que tengan acerca de, ¿no? de las preguntas? Porque la idea es que ustedes participen y compartan, no solamente poniendo la clave, sino también tratando de resolver algunas dudas. ¿Ya? Bien, jóvenes, ahí estamos trabajando.
lean, por favor, de lo que acabo de explicar y puedan responder la 1, la 2, la 3. Ujú. Ya, chicos, a ver, ya estamos cerquita al receso, por lo menos hagamos una pregunta. Jóvenes están ahí. Ahí está, muy bien, ya los vi. La 1, la B, la B, la B, la B. Muy bien. A ver, con respecto a las características de la literatura peruana, marque la alternativa que completa de manera correcta la siguiente información. La literatura peruana contiene obras escritas y orales, es decir, introduce la producción de la lengua castellana, así como en las lenguas nativas. Y es cierto, si hablamos de oral, estamos hablando de obras en lengua quechua. Y si hablamos de escrito, ya son obras, ¿no?, en lengua española. Pero que hoy en día nuestra literatura usa las dos formas, sí, es variada también. Ya. Luego dice, introduce la producción en lengua castellana, así como en lenguas nativas. Considerando lo expuesto, es posible afirmar que se trata de una literatura, espacio en blanco. Y usted me dice que la respuesta es la B, entonces, de una literatura heterogénea y pluricultural. Sin, sincrética, no se ha hablado, oral, pero no moderna, tradicional, y que la respuesta en la 1 es la B. Muy bien, jóvenes. Ya, vayan leyendo la número 2, que es un fragmento de la crónica de Pedro Cieza de León. Es un fragmento. Ya, a ver, vamos leyendo la 2. Dudas, preguntas, por favor, escriban. En la 2 te dan un fragmento de la crónica del Perú de Pedro Cieza de León. Pedro Cieza de León es el único cronista español que, si bien es cierto, se lo estudia, se lo menciona, porque hubieron varios, ¿ah? Sino que en el caso de Pedro Cieza de León, fue un cronista específicamente, ¿no?, que se va a dedicar a contar la historia del Perú, de lo que él ha observado, y lo que hacen los españoles es corroborar lo escrito por él y también lo escrito por Garcilaso. Y se dio cuenta y le llegaron a la conclusión que ambos no mentían, ambos no tenían sus propias prácticas de cómo hacer ¿no?, las cosas. Entonces, de esa forma, ¿no?, se puede decir en esta parte, ¿no?, que Pedro César León fue un cronista casi fidedigno. Él no cambió mucho la historia, ¿no? Igual cuando estaba, por ejemplo, no, con la crónica de Felipe Guamán Puma de Ayala. También Guamán Puma de Ayala es un cronista indígena. Él también luchó, ¿no?, por cumplir su misión de fundar una nueva, ¿no?, un nuevo imperio, una nueva, ¿no?, una nueva forma cultural en aquellos tiempos. Eso era más o menos la idea. Bien, entonces, eh, aquí te ponen un fragmento de él y luego te pide en la número 2, que ya están respondiendo muy bien, en la número 2, no, tienes 4 alternativas para responder. Bien, dice, uno de los orejones afirma que Huayna Cápac desde Quito volvió al Cusco. Entonces tienes que leer, ¿no?, todo el enunciado que está ahí. Y esas llavecitas te están indicando que el texto continúa, que solo se ha recortado esa parte.
Bien, jóvenes, entonces regresamos hasta ahí, ya me pusieron la respuesta, sí, vamos a corroborar muy bien, ¿sí? Tiene que leer bien el enunciado. Y, y nos vamos al receso. Voy a ver si es corresponde. Ya. Bien, chicos, entonces nos vamos al receso. ¿Ya? Regrese, voy a tomar su agüita, regrese, por favor. Ya. Aló, jóvenes, aló, aló. Bien, están allí, jóvenes. Regresamos después de este descanso y continuamos con las preguntas. Nos habíamos quedado en la 2, muy bien, habían estado respondiendo ahí. A ver si todos, así estamos acá. Ya, a ver. Bien, joven, entonces habíamos quedado en el número 2 y estábamos viendo justamente qué característica de la crónica, dice, se presenta en este pasaje de la crónica del Perú de Pedro Cieza de León. No, acá dice, uno de los orejones afirman que Huayna Cápac desde Quito volvió al Cusco por los llanos hasta Pachacama. Y otros que no, pues quedó en el Quito hasta que murió. Le vinieron de muchas partes embajadores y congratularse con él en nombre de sus tierras, que teniendo y haciendo y habiendo tomado seguro y por muy pacífico a las provincias de la serranía, pensó que sería bien hacer la jornada en las provincias de Puerto Viejo y a lo que llamaron Guayaquil. Y a los yuncas, y tomando su consejo con sus capitanes y principales, aprobaron su pensamiento y aconsejaron que lo pusiera por obra. Bien, entonces desde el primer momento dice, uno de los orejones, ¿no? Habla. Otros, y ahí nomás nos está diciendo muchas cosas en esta parte. Según la pregunta, ¿qué característica podemos nosotros responder? Y si bien es cierto, muy bien para lo que he respondido, la pregunta 2, la respuesta es la B. Obtiene información a partir de testigos. Como ya les habíamos dicho en las crónicas, ¿no? El contenido es por aquellas personas que vivieron en aquel Perú, tanto indígenas, mestizos, españoles, eran testigos de estos hechos, estos acontecimientos, ¿no? Que se daban en la época, ¿no? Entonces, es una característica. Siguen las opiniones de otros cronistas, no, porque en una crónica no hay opinión, sino hay información que se pone. Presenta su visión personal en este fragmento, no. Ahí dice unos y otros, no dice yo digo. Expresa un modo apasionado de lo descrito, ¿no? Es un modo apasionado de lo que se escribe, del hecho en sí, de la acción en sí. La respuesta en la 2 es la B. 3. Ahora vayamos haciendo la 3. En la número 3 dice, el Inca Garcilaso de la Vega es reconocido como el mejor prosista. Y es cierto, propio en su época. ¿Y por qué el mejor prosista? Jóvenes, porque él dominó el castellano y dominó el español, el quechua. Y el quechua tiene una gramática diferente al español. En el quechua, ¿sí? El verbo va al final, algo muy parecido al inglés, ¿no? Mientras que en el español sabemos dónde va el verbo. Entonces, las gramáticas eran tan distintas, pero él era un hombre muy inteligente, muy sabio, aprendió muy bien. No al 100%, como lo conocemos nosotros, porque nosotros somos nativos de lengua española, pero él, a pesar de todo eso, aprendió. Y no solo se quedó ahí, aprendió otros idiomas. Y cuando él narraba, narraba en español con una perfección única, porque eso no lo pudieron hacer todos. Hubieron mestizos, sí, pero no llegaron a esa perfección. Es por eso que España, cuando él estuvo en España y nunca regresó, porque como les dije, a la edad de 20 años viajó y nunca regresó, el Consejo de Indias que tenía que admitirle muchas cosas, entre ellos justamente era, ¿no? Darle los permisos, darle la herencia para que pudiera publicar sus obras, se dieron cuenta de que él era muy bueno, por eso no lo dejaban regresar, con miles de pretextos y él no podía regresar. Él se cansó, él decía, no, ya me quiero ir a Lima, Perú. Acá no estaba haciendo nada porque al principio vivía pues de las migajas, de las obras, de lo que le podían dar algunos familiares de su padre. Pero cuando comienza a publicar, ahí pues no, es parte, ¿no? De España. Entonces ahí lo van a reconocer
¿no? Y definitivamente por todas las obras que nos ha dejado, la capacidad que tenía de contar aquellos acontecimientos hechos, a pesar de muchos no haber estado mucho tiempo, pero él pedía, ¿no? A otros mestizos, pues, que le contaran lo que estaba pasando. Y eso, todo eso hizo, pues, que él sea reconocido. Entonces, dice acá, en la época colonial, debido a que su obra, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta en la 3, jóvenes? ¿Cuál sería la respuesta en la 3? ¿No? Destaca el mestizaje racial y cultural derivado de la conquista. ¿No? Mestizaje sí, pero racial, cultural derivado de la conquista, no, no que ver. Bien, a ver, vamos respondiendo ahí. Para la pregunta 3, emplea expresiones de tipo barrocas. En el caso de Garcilaso, el barroco todavía no llegaba al Perú. Eso se va a dar en el virreinato, en la otra etapa, en la colonia, ¿no? Entonces ahí podemos descartar eso. Emplea expresiones de tipo barroco. Acentúa el factor histórico a través de diversas lenguas. No, no es el factor histórico. Él no es historiador, él es poeta, él es prosista. Bien, siguiente. Predomina palmariamente lo literario al contenido. Palmariamente, ¿qué quiere decir? ¿No? Someramente, ¿no? No lo hace investigando o recurriendo a fuentes, ¿no? Entonces eso no, pues él no es así. La respuesta en la 3 también va a ser la B. Ya no lo han puesto por aquí. A ver, chicos, traten de participar y responder. Bien, eh, ya luego continuamos entonces, porque no están ahí leyendo para continuar ahora con la clase, ¿ya? Pero ahí también hay otras preguntas de los comentarios reales de la primera y segunda parte, ¿ya? Ahora nos vamos a continuar con la otra parte, la etapa republicana. Entonces, ya habíamos dicho que la etapa de la colonia termina con la emancipación, ¿no? Y era necesario que ustedes recuerden esta etapa, de acuerdo a que estábamos hablando acá, la emancipación con Mariano Melgar, ¿no? Mariano Melgar lideraba esta revuelta, en el caso, ¿no? Representando a Arequipa, y se logra la independencia del Perú. Mariano Melgar muere fusilado, nos deja escritos sus yarabís, y Melgar es considerado precursor del romanticismo, porque él tiene una musa inspiradora que a través de sus yarabís lo va a plasmar, ¿no? En este caso, esa musa inspiradora se llamaba María Santos Corrales, llamada la Silvia de sus producciones, ¿no? Entonces, no estamos estudiando ahorita a Mariano Melgar porque no lo pide el contenido, pero más o menos le doy la idea por qué es necesario tener en cuenta para ver cómo inicia esta etapa republicana, ¿no? La etapa republicana inicia ya prácticamente con la independencia del Perú. En 1824 se sella la independencia con la batalla de Ayacucho, ¿no? Porque en 1821 se descubre América, perdón, se independiza el Perú, 1821. Y 1824 se marca la batalla de Ayacucho y se marca lo que es la etapa republicana en sí, ¿no? Y ahí nosotros tenemos un movimiento literario llamado costumbrismo, ¿ya? Ahí está. Entonces, ahí seguían ustedes esta parada porque es muy importante esta etapa, jóvenes. Esta etapa es muy importante debido a la situación que se vive en el Perú en aquellos tiempos. ¿Ya? El costumbrismo es una tendencia literaria que ya existía en España. Esto ya pasaba en España y ahí se daba esta tendencia, ¿no? Y a partir de aquí, jóvenes, el Perú ya es independiente, ¿no? Acá dice, ¿cómo vive el Perú? Ya, el Perú logró su independencia, ¿no? España ya no es parte de él. Entonces, todos estos precursores, próceres, gobernantes que vinieron a ayudar, ahora quieren tomar el poder. Entonces, en ese momento, el contexto se da en que el Perú es un país desordenado, ¿no? Esta etapa republicana es inestable, desordenado. Todo el mundo quiere gobernar. Algunos querían volverlo a monarquía, y eso deben saber ustedes por historia, ¿no? Otros querían mantener el dominio, otros querían seguir el legado, ¿no? De los conservadores, que eran los españoles. Ahí había guerras civiles propiamente en aquella época. Aparecen los grandes caudillos, ¿no? Y aparece, ¿no? Un gran gobernante en esos tiempos, el presidente Ramón Castilla, porque justamente esta etapa se da con Ramón Castilla. Recuerden que Ramón Castilla tuvo dos gobiernos, pero aquí se va a dar, ¿no? Entonces, en esa desesperanza, esa inestabilidad, aparecen, pues, ¿no? Los gobiernos. Entonces,
Castilla como que por ahí le dio cierta estabilidad porque él también tuvo problemas con respecto a los militares que querían gobernar en aquella época. Pero todavía había esperanzas, ¿no? De que el Perú se modernice, ¿no? Ahí ven ustedes en esta imagen un ferrocarril que por primera vez llegaba al Perú. Entonces, en esa situación van a haber dos momentos o dos formas de pensamiento que se va a dar en estas épocas, ¿ya? Que es el llamado conservador, que está representado por los españoles que todavía vivían en el Perú, que guardaban costumbres, y por el llamado liberal, que era el criollo peruano, ¿no? Que había nacido en el Perú y que tenía sus propias costumbres. Estas dos formas de vida fueron bastante chocantes en la época. El conservador quería prevalecer las costumbres españolas. El liberal no, quería romper esquemas. Y así como en la época del Imperio Incaico, así como hubo ese proceso de transculturización y que costó mucho, aquí también. No era sencillo convencer a la población a mantener las costumbres españolas. Les costó mucho, ¿no? Y entonces el presidente de aquel entonces comienza a modernizar, pues, ¿no? Lima, ¿no? Y ahí tenemos el ferrocarril. Hay un desarrollo, pero sí hay desigualdades sociales, ¿no? El criollo, el liberal por acá, y en el centro de Lima, el conservador. El centro de Lima, imagínense la Plaza de Armas, ¿no? Ese era el centro de Lima. Tenía calles colindantes nada más, eso era Lima. Si querías ir a Miraflores, Barranco Surco, que eran pequeños pueblitos alejados de Lima, pues te demorabas cuánto, porque no había carretera, ¿no? Y en esos tiempos, cuando llega el ferrocarril, y antes del ferrocarril están aquí los carruajes, ¿no? Porque en la época de virreinato había carruajes. Cuando llega el ferrocarril hay ciertos cambios en la sociedad, ¿no? Y de todas maneras, pues este proceso de modernización se contrasta con las desigualdades sociales, ¿no? Entonces, así se inicia, jóvenes, el proceso de cambio de sociedades, ¿no? Donde el conservador quería hacer prevalecer, el liberal no quería cambiarlo todo y peleaban y luchaban, ¿no? En la literatura, jóvenes, a ese conservador le vamos a llamar anticriollo. El anticriollo es que no acepta las costumbres del criollo, mientras que el liberal se hace llamar el criollo o el llamado criollismo en la literatura. Entonces, hay dos tendencias: el anticriollismo, liderado por quién, por Felipe Pardo de Aliaga, y el criollismo, liderado por Manuel Ascenso Cerda. Entonces, aquí vamos a ver ese choque de contrastes, de pensamientos, de formas que se van a dar en la época. Aquí está, no es lo que os estoy hablando. Manuel Ascenso Seguros representa al criollo, ¿no? Al liberal, al que quiere cambiar las cosas en la sociedad peruana. Ya no estás bajo el dominio de España, tienes que cambiar. Mientras que Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Representa el anticriollo, él todavía quería conservar. Entonces van a existir rivalidades entre ellos. Ellos son los representantes del costumbrismo en el Perú. Bien, ahí está, ¿no? Terminamos. Evidencia una sociedad de transición, de cambio. Persisten actitudes coloniales en las clases aristocráticas. O sea, la sociedad española, la sociedad peruana, perdón, de la aristocracia, del poder, todavía quería conservar, ¿no? La forma de vestir, por ejemplo, cómo se vestían las mujeres, las damas, las tapadas, cómo se vestían los hombres en aquella época. Todo eso, jóvenes, lo vamos a ver aquí, en la literatura, en el llamado costumbrismo, ¿no? En este caso, lo que nos narra en esta literatura, lo que nos se dice en esta literatura, está referido justamente a la sociedad limeña de aquel entonces. Bien, ahí tenemos a las tapadas, las formas de vestir, ¿no? Cuando usaban su velo negro, qué significaba, ¿no? Cuando el velo estaba tapado un ojo o no estaba tapada, todo esto se va a mostrar en la literatura costumbrista hasta la etapa del romanticismo en sí. Bien, los bailes que tenían las personas, ¿no? Antes las damas usaban sus vestidos largos, 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 así como vemos a las tapadas. En el costumbrismo, el liberal dice, ¿no? Las mujeres que comienzan a cortar el vestido, al enseñar una parte de su pantorrilla. Obviamente el conservador hace un escándalo de ello, ¿no? O sea, las mujeres tienen que usar sus vestidos inmensos, largos. Pero cuando venía un criollo, cantaba una zamacueca en la plaza, en el centro de la catedral, la gente hacía escándalo, porque esta costumbre era para el pueblo, no para la aristocracia, la gente de sociedad. La gente de sociedad bailaba en los salones de baile, el vals, la polca.
¿El pueblo dónde bailaba? En la plaza pública, en la calle, se divertía, ¿no? Así era el criollo peruano, el de la aristocracia, con descendencia española no, era exclusivo, ¿no? Entonces, estas costumbres van a ser mostradas aquí, ¿no? Como una lucha constante de que hacer prevalecer lo peruano, lo suyo, que es lo que hoy en día tenemos, ¿no? Bien, jóvenes, así se inicia este costumbrismo en el Perú, con todo lo que les he explicado, y ahora nos vamos a las características. Primera característica, dice, apego a la realidad inmediata. Y esto, en ese momento, lo que se vivía en Lima era la realidad inmediata. El costumbrismo se desarrolla en Lima, solo en Lima. Estamos hablando, ¿no? Lima. No hay todavía acá provincia, es Lima. Y si había provincia, existía el Cusco, sí, pero era lejísimo. Se demoraba días, semanas en llegar. Entonces, todo eso tiene que ver en Lima, con las costumbres, las formas de vida, las creencias que tenía, ¿no? Obviamente el criollo se va imponiendo, el liberal se impone, ¿no? La gente, por ejemplo, sale a vender en las plazas, así como ustedes ven la imagen, salen a vender, ¿no? Sus cositas en la noche. Antes, por ejemplo, la gente, en la época del virreinato, ¿no? La gente en sus casas ya estaba a las 5 de la tarde porque bajaba el sol y a las 6 estaban todos en su casa, no había luz eléctrica, pues todo el mundo a esas horas estaba en su casa. Cenaba y se iba a descansar, porque al día siguiente todos se levantaban a la misma hora a trabajar, costumbres españolas. Todos iban a las 7 de la mañana a trabajar, así era, todas las personas que trabajaban. A las 12 del día, todas estas personas iban a sus casas, todos, porque todos almorzaban. En la casa la mujer preparaba las comidas, el almuerzo. Los niños iban al colegio, regresaban también a sus casas a comer. O sea, todos cumplían lo mismo, hacían lo mismo, costumbre española. Luego terminaban de almorzar, compartían en familia y luego regresaban al trabajo. Los niños a la escuela, por eso acá estudiaban hasta las 5 de la tarde, pues, ¿no? Y luego terminaba este horario y regresaban a las 4 para tomar el lunch, todos en familia. Y luego venía la cena y dormían. Estoy hablando de costumbres así, de una familia, de una casa, ¿no? Los matrimonios concertados, estas eran las costumbres, característica descriptiva de tipos y costumbres. Estoy describiendo lo que vivían, qué hacían las personas, ¿no? En aquella época, ¿no? Entonces, aquí venían, por ejemplo, los matrimonios concertados. Familias liberales, criollas, querían acceder a la clase alta, pues, ¿no? La gente limeña, de sociedad. Y por eso que buscaban que sus hijos se casaran con gente de la aristocracia, ¿no? Y pudieran acceder a las clases sociales altas. Eso era y por eso existían los matrimonios concertados. Esto de los matrimonios concertados también, jóvenes, es una costumbre netamente española y que la sociedad peruana pues lo va a asimilar justamente, ¿no? Debido a las costumbres, a lo que dejó el legado español, los matrimonios concertados. Tendencia satírica, tendencia a la burla, ¿no? Esa burla era considerada como una arma de lucha ideológica y política. Muchas veces, ¿no? Se tomaba en burla la situación de los propios gobernantes, de las situaciones que se daban en aquella época. El pueblo también se burlaba, se satirizaba de las cosas que pasaban. Es por eso que aquí el género en tendencia es el género teatral, tanto en comedia como en drama, ¿no? Porque la forma de cómo se van a dar las situaciones en aquella época, ¿no? Entonces la tendencia burlesca que se va. Y se buscaba pues el cambio también en el aspecto político social de aquella época. Y esto va a ir ganando, jóvenes, ¿no? Poco a poco las costumbres liberales, criollas se van a imponer, porque es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día la gente ven en las calles, la gente sale a las calles, ¿no? Y comparte. En esos tiempos no podía hacer eso. El de la aristocracia limeña se horrorizaba ver a los pregoneros cantando en las noches vendiendo, ¿no? La gente de la sociedad de aquella época no aceptaba eso, ¿no? Se iban a quejar al gobierno y los gobiernos apoyaban muchas veces a la aristocracia, no al pueblo y así, ¿no? Tono realista y panfletario. Otra vez volvemos a la realidad inmediata. Panfletario es una forma, es una forma narrativa de mostrar a través de la burla, ¿no? A través de panfletos, enunciados, versos que se publicaban en algunos periódicos en la época, porque en la época habían periódicos, no uno, dos, tres, cuatro, donde la gente podía publicar, ¿no? Algunas situaciones, ¿no? Ahora, en el plano literario, el periodismo es el medio por donde el poeta va a poder publicar sus escritos. En este caso, si es una poesía,
si es un pequeño cuento, artículos, se van a publicar, ¿no? En la época. Entonces, la literatura es un medio para que la sociedad pueda, ¿no? En ese momento, una forma de conocer la vida de aquellas personas, ¿no? Bien. Actividad enjuiciadora desde una actitud moralizante. Definitivamente, cada historia, cada forma narrativa en aquella época tiene que dejar un mensaje para que la sociedad no repita las mismas actitudes. Enjuiciadora porque se te va a criticar, ¿no? ¿Cómo vas a permitir que tu hija se case con un hombre mayor? Solo para que te saque de la pobreza, puedas ascender y casarte. Eso pasa en la obra Ñacatita, que vemos la próxima semana. Y así como Ñacatita van a haber muchas historias propias de la época que narran ese tipo de situaciones. Y lo que se busca es la actitud, ¿no? La actitud moral que deben mostrar las obras para que la sociedad cambie. Hay otra obra de eh, Felipe Pardo de Aliaga también, ¿no? Donde se muestran actitudes, ¿no? Donde se rompen hasta compromisos, porque la jovencita se puso a bailar en el patio, ¿no? En la Catedral de Lima, ahí en la Plaza de Armas, una zamacueca. El novio termina la relación, no se casa con ella, y solo ella le llamó la atención el baile de los criollos, que era una zamacueca, ellos lo bailaban en la calle. Y ella, por seguir esos pasos, se levanta un poco el vestido, enseña la pantorrilla, así como está la imagen, y luego terminan la relación. Viene el novio, se entera, le reclama a la jovencita, ¿por qué ha bailado la zamacueca en toda la plaza? Es una falta de respeto, yo soy el novio. Ella dice, no, pues que le gustó la música, se puso a bailar, buscaba explicar, pero él dijo que era una falta, por eso terminaba la relación, le devolvió, quería que le devuelva el anillo y el compromiso, porque se firma un compromiso. O sea, todo un escándalo por una situación como esa. Entonces ahí viene la parte, ¿no? Satírica, panfletaria, mostrar una actitud, que eso no debe pasar, pues, ¿no? Nadie puede romper un matrimonio porque tu novia baila en la calle. O sea, esa era la situación de aquella época. Se terminaban relaciones, ¿no? Compromisos pactados por situaciones como esta. Porque el criollo se iba imponiendo en la sociedad. Se muestra costumbres preferentemente de la ciudad, lo que decía, ¿no? La ciudad de Lima. En este caso es la ciudad de Lima, ¿no? Porque estamos hablando de este, ¿no? Lima, cercado, ¿no? Todo lo que uno conoce en Lima, ¿no? Rodeado de iglesias, formas de vida, ¿no? Medios de expresión, el periodismo, el teatro y la poesía satírica. El periodismo es un medio, definitivamente, ¿no? Para poder publicar. Por ejemplo, este cuento, Un viaje, de Felipe Pardo de Aliaga, no es un cuento, perdón, es un artículo periodístico. Se publica en un periódico, porque es un artículo periodístico frente a una determinada situación que sucede en aquella época. En el caso del teatro, es una forma de poder representar la realidad de aquellos tiempos, ¿no? En Lima, en aquellas épocas jóvenes, había muchos teatros. Así como había iglesias, habían teatros. El Teatro Felipe Pardo, el Teatro Segura, el teatro, en cada cuadra había un teatro, porque ahí se mostraban las obras. Entonces la gente acude a los teatros. El teatro es una forma de que la gente cambie de actitud, ¿no? Y la poesía satírica, que es la poesía burlesca, ¿no? Que también se va a dar en el. Bien, jóvenes, esas son las características del costumbrismo en el Perú. Ya, esas son las características que hemos explicado como costumbres, formas de vida. Esa palabra también tiene. Luego tienen a sus máximos representantes, que es Manuel Asencio Segura y Felipe Pardo de Aliaga. Bien, ya vamos acá, ¿no? Para que tengan claro esta parte. Bien, entonces, ¿qué sucede aquí? ¿No? Ambos representantes son rivales. La diferencia, miren, de años de nacimiento es un año nomás de diferencia. Manuel Asencio Segura, ¿sí? Pertenece a la clase alta, a la aristocracia. Y Felipe Pardo de Lega también, ambos tenían condiciones para poder publicar. Sobre todo Felipe Pardo de Lega, que es lo que vamos a mencionar ahorita, ¿no? Pardo de Lega, su padre pertenecía al gobierno, ¿no? Los pardos gobernaban. Su padre había estado dentro de este grupo. Por lo tanto, su educación quiso su padre que sea muy esmerado. Lo educó en España. Y luego él regresó al Perú. Por eso que era de la aristocracia, ¿no? Y cuando viene al Perú, lo primero que hace es fundar periódicos para poder publicar sus escritos, ¿no?
Entonces, es así como vamos a conocer a este autor, con las costumbres conservadoras. Él pelea mucho por Ascenso Segura porque Pardo cuida mucho el lenguaje en sus producciones. El lenguaje coloquial, el lenguaje culto, el lenguaje que está pegado a las normas españolas. Ascenso Segura era diferente, su actitud era muy distinta, ¿no? Él es Felipe Pardo de Laga, eh, está en la vertiente anticriollo, y su máximo cuento es un viaje, perdón, no es cuento, vuelvo a repetir, es artículo periodístico, ¿ya? En este caso es eh, artículo periodístico llamado Un viaje. Bien, un ratito, jóvenes, quiero ver. Ya, bien, no ha salido con esto. Ya. Listo. Entonces, más no le piden acá de... En el caso de un viaje, este artículo periodístico de Felipe Pardo de Aliaga, que ustedes lo tienen ahí en su separata también, pero no les piden más que les piden, le dan la información, ¿no? Este, ¿no? Tiene Frutos de la Educación como obras, El espejo de mi tierra, y justamente en Frutos de la Educación es una comedia donde se destaca lo que yo les decía, por bailar la zamacueca, se terminaban las relaciones, ¿no? Artículos costumbristas, como sobre todo en El espejo de mi tierra, que es el periódico, se promueve el artículo Un viaje, cuyo personaje principal es el niño Goyito. También tiene poesías satíricas, ahí tienen varias. Y bueno, detalles generales. Luego les ponen un fragmento de un viaje, ¿no? Justamente aquí en la historia del niño Goyito, que es un hombre de 52 años, es un hombre mayor, ya adulto, pero que se había acostumbrado a vivir bajo el cuidado de la familia, bajo el cuidado de las hermanas, porque en las épocas las mujeres no se podían casar antes que los hombres. Y si los hombres no se casaban por diferentes razones, las mujeres no se podían casar. Muchas de ellas se quedaban solteronas, considerando jóvenes que en la época las mujeres sí se casaban a los 15, 12 años. Entonces una mujer de 20, 22, 24 ya era solterona, ¿no? Solterona. Entonces, muchas veces ellas se quedaban así porque pasaban el cuidado de los hermanos varones. Y ellas se dedicaban tanto a ese cuidado que ¿no? Descuidaban su propia vida debido a la parte conservadora. Entonces, en este caso, Felipe Pardo de Aliaga pertenece a esa etapa conservadora, ¿no? Y en un viaje nos cuenta justamente ello, ¿no? La situación de este niño Goyito, que vivir, pues, muchos años en esta parte muy formal, que es la parte conservadora, ¿no? Ahora que tiene que enfrentársela a la vida, pues le va a costar mucho. Y ahí viene la parte crítica, ¿no? Porque lo que hace justamente esa Ascenso Segura es criticar esa situación, ¿no? Donde el niño Goyito tiene que viajar a Chile para cumplir unos encargos de la familia, pero tiene miedo, está inseguro. En cambio, si tú dices, vamos a Chile, sabes que vas a ir de viaje, ¿no? Pero él en ese momento tenía miedo de lo que le podía pasar, ¿no? Y entonces pide ayuda a toda la sociedad de Lima, que lo ayude a, ¿no? A listar, que lo ayude a verificar si es cierto a dónde va a ir, si el barco está bien, bien confeccionado, bien hecho, si no se, o sea, una serie de situaciones que van a preparar al niño. Entonces, esa es la historia de este artículo periodístico importante de Pardo y Aliaga. No ridiculizar las costumbres de la época, ¿no? Algo que el liberal pues no aceptaba, el liberal era distinto, ¿no? El liberal decía, no, pues no, o sea, te enfrentas solo, algo así. Eso va a ser liderado por el criollo Manuel Asensio Segura. Bien, ahora nos piden a Manuel Asensio Segura. Bien, ahí tienen ustedes un fragmento del niño Goyito que les acabo de comentar, ¿no? Y ahora nos vamos este, a Manuel Asensio Segura. ¿Ya? Ya.
Listo. Manuel Asensio Segura. Ya. Manuel Asensio Segura, 1805-1871, que es el año aproximado, ¿no? Ahí nace en Lima, cultivó el periodismo y la poesía, ¿no? Y esto sí es muy importante porque, como le digo, él va a ser un hombre bastante observador. Es un hombre que, si es posible, se sentaba, como le digo, en la plaza de armas, ahí había banquitos, para observar qué hacían las personas, cómo vivía. Y esto le va a permitir justamente redactar luego en sus novelas, ¿no? En función, obviamente, a su propio estilo, ¿no? A sus recursos que va a utilizar para, en este caso, narrarlo, ¿no? Específicamente, no en novelas, sino en diálogos, es decir, en el género dramático. Por eso que él es especialista en el teatro, al punto que es considerado padre del teatro nacional. Manuel Asensio Segura, considerado padre del teatro nacional. Bien, y esto es debido a su vasta, pues, ¿no? Nivel de cultura. Bien, editó y dirigió los periódicos La Bolsa y El Cometa, y eso es cierto. Son dos periódicos propios de la época donde él va a publicar, ¿no? Y va a invitar pues a otros poetas también para su publicación. Es por eso que ahí van a llegar algunos autores, que más adelante se lo va a mencionar, ¿no? Que datan de esta época, ¿no? Y qué más, bueno, creo que es hasta aquí nomás, esta parte, ¿no? De manera siendo segura. A un detalle que deben tener en cuenta es que, por ejemplo, una costumbre en la época y que también va a afectar a la vida de manera segura, es que si tu padre era doctor, era ingeniero, era lo que fuera, aunque no había ingenieros en la época, ¿no? O era carpintero, ¿no? Usualmente el oficio del padre era heredado por el hijo. Entonces, el papá de Manuel Jesús Segura era militar, pertenecía al servicio al ejército de Perú. Entonces, cuando su hijo fue creciendo, el padre que quería que su hijo pues sea doctor, pues, ¿no? Como era parte de ¿no? Del momento. Y entonces, por eso que lo mete a la vida militar. Y en esos tiempos el hijo no es como ahora, ¿no? Que tú no quieres algo y lo dices. No, no quiero y no voy, listo. Muchas veces el padre no los puede obligar, ¿no? Porque hay muchas leyes hoy en día, ¿no? No sé si serán bien o serán correctas, pero así es. Entonces en esos tiempos no había nada de eso. El padre le dice a Manuel, así segura, vamos al ejército, porque hay que ayudar a la sociedad, ¿no? Y entonces tú tienes que ir a representar, ¿no? Y se lo lleva al servicio militar. Y él obedece porque es su padre. Pero estando ahí y viendo muchas cosas, él decide renunciar a esa vida, pero obviamente hablar con su padre, ¿no? Su padre lo entiende, ¿no? En ese momento no quiere escucharlo, ¿no? ¿Por qué se está saliendo? ¿Por qué no cumple, ¿no? Y era porque él no se hallaba, pues él no quería servir a la patria. Él quería crecer libre. Y ahí viene que, ¿no? Comienza, como se dice, ¿no? A comentar o hablar acerca de esta vida militar que él llevó. Para eso tenemos la obra El Sargento Canuto que ustedes tienen ahí, que justamente tiene que ver con los militares fanfarrones de la época, ¿no? En la época los militares jóvenes tenían una fama única, la fama era el respeto, ¿no? Entonces, en los militares, la gente cuando lo veía a un militar le mandaba mucho respeto, ¿no? Corría y lo atendía. Entonces, en el Sargento Canuto vamos a ver también un militar, pero no al estilo, ¿no? Como se dice, de querer, pues, ser valiente, ¿no? Como se conocía, sino es todo lo contrario. El sargento Canuto es un militar, ¿no? Miedoso, cobarde, ¿no? Le dice, ¿no? A su novia, Jacoba, ¿no? Obviamente ellos están saliendo juntos porque ellos han concertado un matrimonio, no ellos, sino los padres. Y el sargento le iba a visitar, pues, a, a su novia, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Y entonces un día
Jacoba, una chica se llama Jacoba, tiene un novio, un enamoradito del pueblo, quien obviamente nadie sabía, ¿no? Y Jacoba le dice al novio que ya no puede venir a verla, porque en cualquier momento el sargento Canuto se puede dar cuenta y ella no quiere que lo mate. Él no quiere, ¿no? Él dice, no, él insiste, ¿no? Pero le dice, porque yo me voy a casar, y es un matrimonio concertado, pues los padres se habían concertado. Jacoba se despide, pero él dice, no, voy a luchar por tu amor, voy a hablar con ese sargento y le voy a decir, y ella dice, no, no lo hagas, mi padre me va a encerrar. No, sí lo voy a hacer, pero yo voy a hacerlo para que luche, ¿no? Conmigo. Y nosotros luchemos y el que venza se queda contigo, ¿no? Entonces, cuando viene una tarde, el sargento Canuto a visitar a Jacoba, se encuentra con el novio. Y entonces hay un enfrentamiento porque este novio le dice al sargento, si quiere el amor de Jacoba, pues que pelee, que luche con él. Y supuestamente, como les decía, los militares tenían pues esa valentía, ese honor, ¿no? Pero cuando el sargento Canuto se da cuenta de que él podía perder porque, ¿no? Porque él no era valiente, pues. Siempre en la guerra los sargentos no van los soldaditos, no va el sargento. ¿No? Por eso que el sargento tenía miedo, nunca había participado. Entonces, lo que hace el sargento es decirle a su criado, oye, le dice, anda y peléate con él y si ganas, ya. Así le dice. Y aquí entra el novio de Jacoba, un golpe por acá. El novio de Jacoba le dice al sargento, yo voy a pelear Pulido, ya me acordé su nombre, Pulido, contigo para defender el honor de Jacoba, no que le mandes a tu soldado a que pelee conmigo. Yo no voy a pelear con él, sino es contigo. Lo que pasa es que el sargento tenía miedo. Pulido, quien era el novio, era un hombre alto, fortachón, fuerte, y tenía miedo de lo que ¿no? Le puede hacer, pues. Y entonces, de tanta insistencia y de vergüenza, el sargento Canuto le dice y le devuelve su carta de que ellos firman el compromiso a Jacoba, porque le dice, yo no me voy a ensuciar las manos con este hombre, porque yo soy un sargento y por lo tanto tengo que luchar en la causa siendo sargento, no siendo humillado acá, ¿no? Y el sargento le dice, si te quieres casar con ella, cásate, yo me voy. Y el sargento se va, no peleó, no luchó por Jacoba, ese realmente no la amaba, pues solamente estaba por conveniencia, ¿no? Que eran en lo que se acordaban entre los padres. Bien, y ahí termina la historia del sargento Carlos. Entonces, jóvenes, eso es con respecto a cómo se muestra, ¿no? Las obras de Manuel Asencio Segura, ¿no? En su época. Bien, eso quería comentarles porque la próxima semana ya nos toca Ñacatita y ahí hay que contar las tres viudas, que es otra de sus obras. Bien, jóvenes, y terminamos ya aquí con las características, ¿no? O la valoración que se da, ¿no? De la obra de Manuel Asencio Segura, que ustedes lo tienen ahí. Bien. Entonces, en el caso de Manuel Asencio Segura, como está ahí en la guía, posee, dice, una abundante, ¿no? Producción dramática. Y eso es cierto. Como le dije, en la época habían tantos teatros que en este caso, ¿no? Estas obras podían ser mostradas, ¿no? En esos teatros. Entonces, todo el mundo podía acudir al teatro, ¿no? Y presenciar una obra. Esto se había hecho parte de su vida, de la sociedad de aquel tiempo. Ya. Entonces, hay mucha producción dramática. Considerado, como dice, padre del teatro nacional. Bien, debido justamente a los aportes que deja en su obra. Sus personajes son tipos criollos, es decir, gente del pueblo. Un criollo es de alguien del pueblo, de la clase media y de los estratos populares. Bien, entonces, sus personajes son ¿quién? La vieja chismosa en el caso de Ñacatita, ¿no? Jóvenes enamorados, hombres ambiciosos, hombres que se quieren casar sin amar, ¿no? Militares. Esos son sus personajes de estratos medio pobres, ¿no? Ese sería aquí en esta parte, ¿no? De la parte externa,
Pero dice, en sus obras emplea recursos lingüísticos de la época. Recursos lingüísticos de la época tienen que ver con de repente frases, dichos que se han podido mencionar, ¿no? Propiamente de la época. Y también dice, utiliza modismos y términos coloquiales y populares. Bien, cuando dice modismos o términos, se refiere a las palabras que se utilizaban en aquella época. Por ejemplo, ahí se lo pueden anotar también, también se relaciona mucho con modismos, términos coloquiales, frases populares. Por ejemplo, yo digo vejete. Cuando se quería irónicamente burlarse de alguien o de una persona adulta, aparece los llamados, ratito, ya, bien, palabras o formas de cómo se les puede llamar en diferentes situaciones. Por ejemplo, si yo digo, váyanse a freír monos, yo tengo que analizar esa frase, ¿no? Porque no es que así nomás se emplea el modismo y ya, sino que aquí, por ejemplo, ¿no? Se dice, este, no vayas a freír monos. Esa frase era conocida, el criollo lo usaba. El conservador no, decía, ¿cómo yo voy a hablar así? Vayas a freír monos, no, no, no. Mientras que el conservador era parte de su grupo, de su idiosincrasia. Váyase a freír monos, ¿qué significa? No me molestes, no me fastidies, déjame trabajar. Eso es con respecto a esta parte. Ya, bien. Otro modismo en la época es, por ejemplo, decir vejete, ¿no? Ese vejete, eso lo decía ñacatita, en vez de decir ese adulto, esa persona mayor, no, no, vejete, decías, o viejito, ¿no? De manera muy despectiva. Dice, consideró padre del teatro nacional, ¿no? Es justamente por todas estas características que él tiene, ¿no? En su teatro nos mostraba esos modismos, esta forma de hablar, y que poco a poco se hicieron parte del grupo, ¿no? Todo el mundo hablaba así ya coloquialmente, usando frases, dichos propios de la época. Decir, por ejemplo, manganzón, ah, es un manganzón. Antes se usaba mucho, ahora ya no he escuchado mucho. Manganzón quiere decir, ¿no? Que tiene que ver con el pueblo, ¿no? Es decir, la gente que trabaja, pero que no tiene trabajo en sí, es ocioso. El manganzón es un ocioso. Y muchas veces puede vivir en la casa para ser mantenido, porque no tenían a dónde ir, ¿no? Algunos esperaban salir o curarse de esa enfermedad o lo que fuera para poder, ¿no? Desarrollar. Bien, jóvenes, otra palabrita que es decir fulano, decir mengano. A veces no recuerdas tú las frases, ¿no? Y entonces, pues de una otra forma, esto se hace parte de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, esto es constante. Así son seguras, si bien es cierto, no es él no es un anticriollo, es un criollo, pero es un criollo que estudia, ¿no? Se prepara, ¿no? Y de ahí su importancia. Bien, entonces ahí tenemos algunos ejemplos que he dicho, por ejemplo, Valles y Firmonos, que tiene que ver con el arte, con la literatura, y que dice, pues, obviamente, no interpretas y dice, no me fastidies, o decir vejete, que significa persona mayor, o decir manganzón, que significa, pues, no, es bien grande, ¿no? O decir, por ejemplo, otro, mm, a ver, decir, por ejemplo, 12 abriles. Cuando tú hablas de los 12 abriles, te vas a referir, ¿no? Específicamente en aquellos tiempos a la jovencita que es presentada en sociedad. Nosotros lo hacemos a los 15 años, ellos le decían 12 abriles, ¿no? Y ahí hay una grave diferencia de edad, ¿no? Eso es lo que se va a tratar ya la próxima semana con la historia de Ñacatito. Bien, esas son las características jóvenes, ¿sí? De la obra de Manuel Asensio Segura. Bien, entonces ahora nos vamos a las preguntas ya finales. Ya. Bien, jóvenes, ahora para terminar ya hay que hacer las preguntas. Bien, con eso estamos terminando esta segunda parte ya.
Y nos vamos ahora a las preguntas. Nos habíamos quedado en la 3, que ustedes estaban todo en silencio. Nadie quería responder ahí, creo. Y ahora nos vamos a la pregunta 3. Ya está la 3. Y ahora nos vamos a la 4, ¿no? Entonces estamos ahí. En la primera parte, los comentarios reales. Ya en la 3 habíamos dicho que es la B y la número 4. Ya en la número 4. Bien, te ponen el fragmento. ¿Qué te dice? La primera parada que en este valle hicieron, dijo el Inca, fue el cerro llamado Guanacaure. Al mediodía de esta ciudad, allí procuro hinclar en tierra la barra de oro, la cual no, con mucha facilidad se les hundió al primer golpe que dieron con ella, que no la vieron más. Entonces dijo nuestro Inca a su hermana y mujer: en este valle manda, en este valle manda nuestro Padre el Sol, que paremos y hagamos nuestro asiento y morada para cumplir su voluntad. Por tanto, reina y hermana, conviene que cada uno, por su parte, vamos a convocar y atraer a esta gente para los doctrinar y hacer el bien de nuestro Padre el Sol nos manda. A partir del fragmento, te dice, de la primera parte de los comentarios reales de los incas, es posible afirmar que el propósito de la narración es, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esa narración? Exponer los acontecimientos políticos y dejarlos ahí, rectificar las versiones sobre las instituciones incaicas, no son instituciones, son los cronistas, comunicar cómo fue el origen del imperio incaico, descubrir la religión, poética y música sobre el Perú, antiguo Perú, describir la religión nada, destacar cómo el sol consolidó la expansión del imperio. Entonces, la número 4, ¿no? Acá tampoco, describir la religión no lo dice ahí, destacar como el sol como, no, tampoco aquí la respuesta es comunicar cómo fue el origen del pericaico, porque acá te está explicando, ¿no? En qué creían y todo lo demás. En la 4 es la C. Muy bien, ahí varios han respondido. La 3 ya hemos dicho, y luego vamos a ver las claves. Bien, para terminar, la número 5. La número 5 pertenece a la segunda parte de los comentarios reales. Segunda parte, ¿no? La primera parte y la segunda parte tiene que ver con a partir de la conquista de sí. Entonces, dice, matáronle cruelísimamente y haciéndoles cuartos y tajos, y no se sabe dónde lo echaron, crece entre los indios que se lo comieron de rabia. El padre Acosta dice que lo quemaron. También toca Zárate, la diligencia y presteza que 94 de los correos hemos dicho, y entonces la hubo mayor, porque mandó a Atahualpa que el aviso de la muerte de Huáscar se la diese por las ahumadas o llamaradas que de noche o de día hacían los chasquis con semejantes avisos. Para mayor presteza, y esta fue la causa de que no se pudiesen averiguar después si el llanto de Atahualpa y aquellas apariencias de dolor y tristeza habían sido antes o después de la muerte de Huáscar, ¿no? Este tiene que ver justamente con uno de los libros del inicio, ¿no? Porque aquí lo que hace Atahualpa, ¿no? Es, supuestamente, como dice acá, matáronle cruelmente, ¿no? Entonces, en el fragmento citado de Historia General del Perú, de Garcilaso de la Vega, es posible deducir, o sea, inferir, que el contenido temático informa sobre. ¿Qué nos está informando aquí sobre? ¿Qué nos está diciendo? La llegada de Almagro a Cajamarca y la muerte de Atahualpa. Acá Atahualpa no está muerto, mucho menos está hablando de Almagro. El
apresamiento de Atahualpa en la Plaza Mayor de Cajamarca, ¿no? ¿En qué parte dice eso? No dice. Están hablando de un aspecto distinto, ¿no? De la muerte de, en este caso, Huáscar. La muerte de Huáscar presumiblemente por orden de Atahualpa. El cuestionamiento que realiza el padre Acosta al cronista Zárate, ¿no? Porque acá se menciona. La pugna entre hermanos Huáscar y Atahualpa por el trono de Luca. Bien, entonces, según eso, ¿cuál es la respuesta en la 5? A ver, la 5, la C. La muerte de Huáscar, precisamente por Atahualpa. Se dice que Atahualpa lo mandó a matar, pues, ¿no? Entonces, de ahí viene todo esto, ¿no? Esta situación que se está comentando. Pero no es la E, la pugna entre los hermanos Huáscar y Atahualpa por el trono del Inca. Este también, acá en este texto no dice. Y aquí ya se ha peleado. En otro momento, de repente, en otro texto sí. En la número 5 es la C. Número 6, también seguimos con los comentarios reales. Lees el fragmento y dice: los cristianos entendieron conforme a su deseo, imaginando que el indio les había entendido, y respondió a propósito, como si él y ellos hubieran hablado en castellano. Y desde aquel tiempo, que fue el año de 1515 o 10 y 6, o 16, 15 o 16, llamaron Perú aquel riquísimo grande imperio corrompido ante nombres como corrompen los españoles casi todos los vocablos que toman del lenguaje de los indios en aquella tierra, porque si tomaron el nombre del indio, Perú, tocaron la B, trocaron la B por la P, y si el nombre Pelú, que significa río, trocaron la I, la L con la R, y de la una manera o de la otra dijeron Perú. Este es un fragmento del el libro La deducción del nombre Perú, ¿no? Y bien, jóvenes, ahí lo que te está indicando el fragmento es, marca la alternativa con una característica de los comentarios reales, ¿no? ¿Qué característica? A ver, número 6. ¿Evidencia un conocimiento y dominio del aymara? No, y no hay eso. ¿Realiza traducciones a partir de las lenguas nativas? Tampoco. ¿Exalta sus orígenes españoles exalta sus orígenes españoles e indígenas? ¿Eso es lo que quiere acá? Tampoco. ¿Compone un relato detallado del conquistador? Menos. La respuesta es la E. Muestra el ánimo de criticar a los otros cronistas. En la número 6, la respuesta es la E de nada. Bien, porque acá están dudando, están diciendo, ¿no? Lo que se va a dar, y es más, ¿no? Porque acá es la deducción del nombre Perú, y otros decían otras versiones de lo cómo se había dado, ¿no? Entonces aquí se está mostrando ello. La respuesta en la 6 es la E. Bien. Número 7 y 8 para terminar, jóvenes, con eso estamos terminando y cerrando. Acá viene un viaje de Felipe Pardo de Aliaga para observar qué características se da. Bien, en la número 7 y en la número 8 que también tiene que ver con una demanda del acceso segura. A ver, en la número 7 dice, ¿qué características podemos observar? Características del costumbrismo peruano. Llega el día de la portada, qué bulla, qué jarana, qué Babilonia, baúles en el patio, cajones del dormitorio, colchones en el zaguán, diluvios de canastos en todas partes. Todos saben por fin y todo se embarca, aunque con bastantes trabajos. Marcha don Gregorio, acompañado de numerosa caterva y a las que pertenecen también con pendones y cordón de San Francisco. San Francisco de Paula. Las amantes hermanitas que solo por el buen hermano pudieron hacer el horrendo sacrificio de ir por primera vez al Callao. Las infelices no se quitaban el pañuelo de los ojos y lo mismo le sucedió al viajero. Se acerca la hora del embarque y se agravan los soponcios. Bien, jóvenes, acá, ¿qué características se está dando? Acá estamos mostrando antes de que viaje Goyito y todo lo que sucede. Bien, entonces la número 7, ahora dice, la condena política milicia, el enfoque netamente criollo, la concepción de los personajes fantásticos, un modo festivo y panfletario. Antes de ser festivo y panfletario está primero el tono, se evidencia el tono satírico. ¿Por qué? Porque aquí se exagera, ¿no? Como todas las personas, para que un hombre se vaya de viaje, todas las personas participan de ello.
Es algo absurdo, ¿no? Es algo irónico, porque la gente se burla, ¿no? La gente se burla, ¿no? Específicamente de lo que está sucediendo, ¿no? Imagínate, ¿no? Todo lo que dicen acá. Sí, es cierto, hace algo de festividad, pero no se refiere a eso específicamente, ¿no? Al inicio, pero luego aquí, con todo lo que dicen, lo que hacen las personas, ¿no? Entonces tiene que ver más con el tono satírico, en la número 7. Y terminamos con la número 8, que tiene que ver con medularmente la producción literaria del escritor Manuel Asencio Segura es apreciada ya que, con respecto a su producción literaria, con lo cual contribuyó a la formalidad de la entidad nacional peruana. Entonces se aprecia que compuso una enorme cantidad de obras, plasmó el mundo popular, expresó una crítica mordaz contra los conservadores, cumplió las costumbres de los grupos aristocráticos y resume las ideas de los estratos sociales más bajos. Entonces, según eso, a ver, acá te dice, medularmente, la producción del escritor costumbrista Manuel Ascenso Segura es apreciada ya que, medularmente, compuso enorme cantidad, plasmó el mundo popular de la clase media, popular criolla de la clase media, expresó una crítica mordaz a los conservadores, ¿no? Él habló de la clase media pobre, eh, compiló las costumbres de los grupos aristocráticos. Bien, entonces, ¿cuál vendría a ser acá la respuesta? Que me están poniendo la 8, la B. Muy bien, la 8 es la B. ¿Por qué? Porque acá dice, plasmó el mundo popular, criollo, ¿no? La gente del pueblo y la clase media. Bien, jóvenes, con eso hemos terminado. Ya me pasé un minuto, ahí está la presión del profesor, y ahí tienen las claves. Ay, perdón. Ya lo cerré. No, un ratito, un ratito. Ya me pasé ya. A ver, para que lo copien ahí los que no habían copiado. Un ratito, ratito. Aquí están las claves. Ya, para los que habían llegado recién, ahí están las claves, rapidito, el profesor ahí. Bien, listo, jóvenes, tomen foto las claves y nos estamos reencontrando la próxima semana.